Bueno, hoy estamos con Héctor Ariel Nardi, miembro del Consejo Honorario Consultivo de Adecora, para hacer una entrevista muy productiva. Siempre dice el maestro que está más cerca de tocar el arpa que la guitarra, pero hoy va a tocar corazones e inteligencias con los conceptos que espero que ustedes sepan aprovechar y disfruten. Esto es Entrevistas a miembros del CHC. Tengamos en cuenta que quien habla pertenece a casi una generación extinguida por mi larga edad, mi avanzada edad ya con 88 años, queriendo pisar el umbral de los 90. No sé si me lo van a permitir los hados, los manes o a quien le corresponda ordenar mi retiro de esta tierra. Pero, obviamente, mi estructura mental con respecto a mis pensamientos, mis sentimientos y mis preferencias con respecto a las preguntas que supuestamente van a ser parte de este cuestionario, está teñido intensamente de una vivencia que me resulta muy difícil desalojar de mi actividad de tantos años. Yo empecé a los 20 años a dirigir coros, canté desde los 15 en coros juveniles con Francisco Maraño, y ahí inicié, o sea que llevo 68, la friolera de 68 años dirigiendo coros, si estuviera hoy en actividad, cosa que terminé el año pasado. Bien, entonces, obviamente, mi aspecto evaluativo de la actividad coral a veces se contrapone con un sentimiento de rechazo a algunas expresiones que me parece que han entrado en un plano, perdiendo en gran parte las virtudes de que hicieron gala aquellos contemporáneos míos y yo mismo, de exponer un repertorio de gran calidad que venía desde los antiguos polifonistas, cuando no antes, desde la Edad Media, en algunos casos de organismos especializados, y que continuaba a través de los distintos periodos de la historia de la música. Esto no excluye la creencia firme que tengo de que no todo tiempo pasado fue mejor. Esto es real y evidente en algunas áreas. Pero en este concepto creo que sí. ¿Por qué? Porque ahora es muy común observar, oír y escuchar que el punto de apoyo sobre el cual se catapulta la actividad coral en la Argentina pasa en un 80% sobre adaptaciones de, no voy a dar nombres porque son de público conocimiento, de autores populares con transcripciones para puestas corales. Esos autores populares han bajado un poquito la intención estética del gran nivel de calidad a la que hacía referencia recién. Entonces, ahí hay ya una especie de desacuerdo con respecto a esa tendencia, que no es general. Están los grupos que siguen enamorados, valga la palabra, de aquel repertorio que formó la esencia de la actividad coral en 2000 años y que lamentablemente se está borrando en muchos de los planteos actuales. Esta sería una reflexión general. Bueno, esta es una pregunta muy relacionada con mi concepto anterior. Obviamente, no puedo condenar impiadosamente algunas puestas que me han resultado
excesivamente populistas, con un criterio más bien de abarcativo, de un efectismo espectacular en esas puestas, a las cuales podría referirme en particular, pero no quiero agraviar ni ofender a nadie. Simplemente digo que sí, de ninguna manera es novedoso que se conjuguen aspectos de interacción musical, como viene la pregunta, con otras disciplinas artísticas, porque todos sabemos que ya en épocas históricas, mitad del siglo, para no solo citar una, aunque este fenómeno ya fue bastante anterior, en otros movimientos corales ya de la Edad Media, ¿no es cierto?, con juglares, con trovadores, con otros fenómenos más específicos, donde la música empezó a servirse, o los compositores, de otras artes complementarias. Y si no, recordemos mitad del siglo XVI en Italia, cuando empieza la comedia, el fenómeno de la comedia del arte. Todo un proceso para entonces muy desenfadado, muy abierto a que junto a las canciones de madrigales o música apropiada para la ocasión se ponían puestas, donde entraban aspectos ya que excedían la música pura. Ya no era la música de Palestrina, de Victoria, en su rigor austero, sino que se trataba de conjugar a través de la comedia del arte, con la aparición de los famosos personajes, ¿no es cierto?, que podríamos decir como Colombina, Pantaleón y varios más, que aparecían como personajes típicos, donde Adriano Banchieri fue uno de los más importantes que contribuyeron, y podríamos citar a Horacio Becchi, a Marencio y a tantos otros compositores de la época, que también recurrieron a esos formatos donde la burla, la sátira, el humor y la comedia, tal como dice su palabra, eran de rigor para calificar un movimiento. Entonces no podría, en base a eso, yo rechazar absolutamente cuando se hace una invocación actual a otras disciplinas contemporáneas en base a fundamentos, a lo mejor, de películas o de personajes actuales o de épocas anteriores, pero ayornadas por efectos donde conjugan orquestas, coros, puesta en escena. Me resulta absolutamente justificado. Lo que sí no acepto a veces, cuando se privilegia eso con total afición a ese tipo de práctica, y se olvida 2000 años de cultura coral productiva, de gran calidad, y es reemplazado por una cuestión más bien de efecto multitudinario, por muestras que generalmente no tienen las mismas fuentes, en todos los casos, guarda, no quiero generalizar, de este tipo de material sonoro que se utilizó en aquellos tiempos. Entonces, es como que se hubiera descendido un poco en la escala de valores estéticos en la actividad coral, recurriendo a efectos, la misma palabra lo dice, a cierto efectismo, que
en mi caso no termino de aceptarlo en todas sus muestras, aunque algunas son encantadoras y han motivado también mi interés. Esto es un poco, la pregunta apuntaba también a otra área, la fusión con otros géneros, la fusión de la música con otros géneros. Bueno, los otros géneros, estamos hablando de la participación de la actuación en escena con géneros teatrales, que sería un poco la réplica de aquellas comedias que hablábamos recién, las comedias madrigalistas también, que fueron otra forma parecida a la comedia del arte, pero que sin desplazar otras formas de composiciones contemporáneamente convivían con otras manifestaciones menos aparatosas ya en aquellos tiempos. Entonces la danza, la plástica a través de los efectos lumínicos, de los efectos escenográficos y otras formas que no son estrictamente musicales, le dan seguramente un realce y una difusión masiva de gran interés en la puesta de esta forma. Es un tema realmente, como todos, que tiene varias aristas, si recordamos, y voy a hacer otra vez, siendo coherente con la introducción, donde dije que mis expresiones no pueden prescindir de un pasado que fue mi vivencia real y plena, diría que la actividad académica actual ofrece, sin ninguna duda, una enorme ventaja sobre nuestra propia formación. Hablo de la formación de mi persona en la dirección coral y de muchos de los contemporáneos míos, que todavía algunos siguen en actividad, otros ya no están, como el caso de Hernández Larguía, para nombrar un referente muy específico, donde no transitamos por una sistemática formación en la carga técnica del director de coros, sino que habida cuenta, estoy hablando de esto, década del 40, por allí, cuando surgió el movimiento importante de muchos jóvenes de aquel tiempo, ya no lo somos, que estuvimos realmente atraídos por la actividad coral y tuvimos que buscar donde fuera, con un empecinamiento, una pasión y un interés increíble, fuentes que nos permitieran descubrir aquellos secretos, vamos a llamarlos así entre comillas, de los grandes directores europeos. Cursos en el Colegio Músico, en mi caso y en de varios de mis colegas, muchos de ellos todavía en actividad, un poco más jóvenes que yo, menos viejos que yo, perdón. En el Colegio Músico, con Robert Shaw, con los conjuntos de música antigua que traía aquella institución señera, que recordemos que estaba dirigida por maestros que fueron también mis maestros, Erwin Loister, Guillermo Grexer, Juan Schultis, Epstein, y etcétera. Todo esto era una playa de grandes músicos que se habían instalado en el país y al cual recurrimos muchos de nosotros, ya fuera en los cursos o en los estudios particulares que hicimos en Buenos Aires en esta institución. Kurt Masur, en su viaje a la Argentina,
y tantos otros maestros que llegaban fueron nuestras referencias y nuestras actividades en la participación de los cursos con montajes de obras, en algunos casos corales instrumentales o corales sinfónicas o obras académicas. Todo esto fue el producto de nuestra época y permitió, por el interés enorme que pusimos en cubrir esa laguna, formar nuestra actividad. Entonces, cuando hoy recuerdo que el maestro Dublán, cuando llega a Santa Fe, década del 60, me llama y me otorga la cátedra de dirección coral, que no era la carrera de dirección coral, era la materia complementaria en el Instituto de Música de la Universidad de la carrera del magisterio musical. Entonces, en tercer y cuarto año, era otro sistema organizativo de la carrera, se impartía esta materia. Con el transcurrir de los años aparecen las primeras indicios de que se corporizan en varios institutos del país las respectivas carreras. Voy yo de jurado también a San Juan en esa misma década, donde se llamaba a concursos justamente, y lo gana Juan Argentino Petrachini, el padre del actual director de coros, que fue colega y gran amigo mío, y yo soy parte del jurado con otros miembros, y ahí se instaló también la carrera de dirección coral en esos años. Se multiplica en el país y con distintos niveles, obviamente dependiendo mucho los niveles de la capacidad de quien estaba a cargo en los diferentes institutos de la instrucción de la cátedra, ¿verdad? Hubo en algunos institutos algunos problemas por la discontinuidad en los cambios políticos, con los cambios de profesores y otras circunstancias que un poco rompieron la unidad de enfoque y el nivel académico. Pero obviamente es de aplaudir que se haya llegado a cubrir aquellas lagunas a que hice referencia hace unos minutos, con la sistematización y organización de las carreras en los distintos institutos, con planes de estudios no siempre iguales, con prácticas, con coros y en algunos más teóricos, con menos prácticas, etc. Bueno, atento a lo que dije y como corolario de mi posición estética relacionada con las preguntas anteriores, yo diría que confiaría, la confianza mata al hombre, hay un viejo refrán, no termino la segunda parte porque es muy demasiado doméstica, pero yo preferiría que se restableciera un poco el equilibrio entre mantener en los recitales y en las puestas de los programas que no hubiera tanto arreglo, que Charly García, etcétera, y saliera toda la comunidad de autores populares y no hubiera otro menú que es en un programa, que al menos la juventud actual tuviera la debida información de todo lo que yo he expuesto en las preguntas anteriores, del desarrollo histórico, y valorara y mantuviera estos testimonios, no por ser un museo, la actividad coral con reliquias que deben estar expuestas en una vitrina, sino que hay obras fundamentales que no pueden ser olvidadas. Es como si dijéramos que vamos a suprimir
de los museos actuales las obras clásicas de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel, del Giotto, del Greco, y de tantos otros pintores clásicos, y lo vamos a suplantar por las muestras actuales, lisa y llanamente, donde se cuelgan 4 cosas en los museos. Lamentablemente está ocurriendo esto, que no tienen nada que ver con la cultura estética visual, y son una suerte de alarde de modernismo exagerado, donde prevalece o la técnica de una tecnología muy avanzada o la vulgaridad de expresión. Estoy hablando de la pintura, pero también tiene relación un poco eso con la música. En gran parte ocurre esto. Y se ha perdido el sentimiento estético de profundidad y de importancia. Entonces, mi reflexión para la juventud sería que trataran de no quedarse en esa aglutinación a veces de exposiciones baratas, en el sentido de superfluas, y que se profundice en el conocimiento y la difusión también para el gran público, porque la sociedad es causa y consecuencia. No podemos ofrecer el mismo menú acomodaticio y blando a una sociedad, sino que hay que siempre desafiarla para que su sensibilidad avance en el tiempo hacia lo mejor y no se quede en lo que los medios y otras formas actuales otorgan como comida habitual, que no es lo mejor. Eso no cabe ninguna duda. Había hecho causa y la consecuencia. Bueno, digo que la sociedad puede ser causa y es consecuencia también, porque es un efecto como el boomerang que vuelve a quien lo disparó. Si yo disparo un producto de baja calidad, la sociedad te lo va a devolver y te va a exigir siempre lo mismo. Entonces, creo que la misión del productor de cultura, que en definitiva es esto, tiene que ser siempre apuntar un poco más alto que lo que el público puede consumir en ese momento, para ir creando otras instancias y otras apetencias que vayan formando su sentimiento interior sobre el arte.